Bien, hoy día tenemos una nueva lección, lección número 27. Vamos a estudiar el capítulo 12. Después de seguir el avance de la iglesia, Bernabé, Saulo, Pedro, la profecía, ¿qué pasa? Capítulo 12 cambia un poquito la secuencia. Después que estamos en Antioquía, todo lo que está pasando en Antioquía, se vuelve a Jerusalén. Capítulo 12, volvimos a Jerusalén. Y encontramos a Herodes contra la iglesia. Oramos al Señor y vamos a traer la palabra. Padre, te bendecimos, te honramos por el momento que tú nos das. Queremos bendecirte. En este instante que estudiamos de tu palabra, bendícenos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y podamos cada día palpar de ella, Señor, y ser una evidencia clara de fe, de autoridad en nuestra vida. Esta palabra, Señor, colocada, y también ayúdanos a creer, a vivir conforme a tu palabra, Señor, y moldea cada día nuestro carácter y guíanos conforme a tu voluntad. Pedimos tu dirección y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 12. Tengo una ayuda acá. He tenido que ver hartas ayudas y me he entretenido con las ayudas. Acá tengo un enredo de hojas. Tengo un cuaderno que lo tengo para todos lados, así que entretenido mi cuaderno. Bien, dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. La iglesia estaba teniendo una persecución nada más que religiosa. Esta persecución religiosa se había hecho fuerte, ¿ya? Los líderes religiosos de las diferentes sectas o pensamientos, acordemos con Esteban, se juntaron harto de diferentes sinagogas y pelearon hasta que llegaron a matar a Esteban. Pero también encontramos a Saulo también persiguiendo la iglesia. Líderes religiosos contra la iglesia, pero ahora encontramos una persecución de gobierno. Ya la iglesia no es solamente los religiosos, no, ahora es el imperio, el gobierno que está persiguiendo a la iglesia. Hay razones de gobierno. Y el gobierno tiene en sí razones políticas. ¿Para agradar a quiénes? A los judíos. Está entrando a reinar y todo lo demás, pero quiere congraciarse con el judío. Dice que cuenta que Herodes Agripa, porque este es Herodes Agripa, hace un gran donativo al templo de Jerusalén, a los fariseos, a los escribas, un gran donativo, y se quiere congraciar con ellos, y no encuentra nada mejor, y viendo los fracasos que está teniendo los fariseos, la parte religiosa judía, y quizás aquí hay una conversa de perseguir a la iglesia, y el gobernador, el rey, que se le marca como rey Herodes, en ese instante, por el imperio romano, rey Herodes, por ese instante él decide perseguir a la iglesia. Entonces, voy a empezar de nuevo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Pero después ya se basó y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, estaba viendo de qué manera había muerto Jacobo y murió decapitado por el rey Herodes. El rey Herodes también mató a Santiago, hijo de Zebedeo, y también fue decapitado a espada. ¿Quién es Jacobo y Juan? Jacobo, hermano de Juan. Jacobo y Juan, discípulos de Jesús, los que dijeron a Jesús: concédenos que en tu reino o en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Que ellos querían ser vicerrey, querían ser segundo después del reino de Jesús,
y ser admirado porque están ahí al lado del trono, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Uf. Y fue un mártir de la iglesia. ¿Qué cosa? Ser discípulo, seguir a Jesús, desear lo mejor, desear el mejor puesto, pero entendiendo el Evangelio, viendo el derramamiento del Espíritu Santo, empiezan a predicar y caen en esta persecución. Caen también de aquí, ya cambian sus pensamientos, su idea concerniente a sentarse a la izquierda o a la derecha, ya después no se quieren sentar, pero muere decapitado. Oiga, la muerte. Hay hermanos que dicen, somos intocables, somos los hijos del Señor, aunque, no sé, un ejército acampe alrededor de mí, no caeremos, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pasa a ti, no llegará. Sí, pero decapitaron a Jacobo. No sé si entienden en este sentido. No estamos exentos de circunstancias, no estamos exentos de ataque, no estamos exentos de sufrir consecuencias por parte del Evangelio. O circunstancias de la vida. No, es que no puede ser, somos hijos del Señor. Sí. Hoy día estamos en un tiempo de virus y, donde está este famoso coronavirus y mucha gente y muchos cristianos no dicen, no, a mí no me va a pasar nada, yo creo en el Señor, yo me cubro en la sangre de Cristo. Y han muerto muchos pastores, líderes, familias cristianas, creyentes. Una de las sorpresas que me llevé muy fuerte, había un líder que era bien usado no sé en qué país, pero llegaba a los enfermos y todo, y él empezaba a ungir, a bendecir los enfermos, ungía a los enfermos, todo lo demás. Y él se contagió, y cuando ungía a los enfermos, contagió a muchos otros más. ¿Faltaría poder? No. ¿Falta, qué podemos decir nosotros? ¿Fe? No. Falta obediencia. Obediencia, nada más que eso de cuidarse en un momento determinado. La obediencia es resguardarse, nada más. Pero ahí murió el pastor, muchos hermanos también murieron por el contagio que provocó el pastor. Y además de eso, los hermanos cuando murió el pastor, ellos se ganaron todos afuera orando para que hubiera una resurrección y hubieron más contaminados. Complicado, porque a veces nos creemos intocables. Y vemos aquí a los discípulos del Señor. Oiga, hermano, pero qué muerte atroz. Que el problema es que usted sabe que le van a cortar la cabeza. No vinieron así, y un golpe y te cortan la cabeza. No, ellos sabían, colocaban la cabeza y sabían que le iban a cortar la cabeza. Que ahí se iba a acabar todo. No sé si entiende ese proceso. Es como, ya te voy a pegar un palo, pero tenés que colocarte en posición. No, es que no quiero. No, es que te vamos a golpear nomás. Y lo llevaron, lo colocaron, y aunque la fuerza, no, igual no hay caso. Y sabiendo que lo que van a hacer. Sabiendo lo que van a hacer. Oiga, atroz, me encuentro muy, muy atroz esa muerte. Juan queda vivo, pero su hermano es muerto. ¿Pedro sabía quién era Jacobo? Sí. Era parte del discipulado. Juan, conocido con ellos, anduvieron en el ministerio. Y ahora, más encima, viendo lo que le pasó a Jacobo, Pedro es apresado y también quizás está esperando a Juan el Bautista, lo decapitaron, a Jacobo, a Santiago. Ahora me toca a mí. Estaba complicado para Pedro. Pero aquí también vamos a entrar a otro detalle. Mire, 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Sin ninguna acusación. Lo que predicaba Pedro, lo que enseñaba Pedro, no le molestaba a Herodes. Pero estaba congraciado con los judíos, con los fariseos, que ellos estaban, hace rato andaban buscando a Pedro y ahora tú lo tienes, pero ahora no se va a ir a la cárcel
¿De qué? De los fariseos, porque ya se había salido. Acordémonos que ya había sido librado de esa cárcel, así que el gobernador lo lleva a una cárcel fiscal, de ahí no va a salir. Quizás Herodes dijo, su cárcel es muy mala, voy a llevarla a una cárcel segura, mi cárcel. Bueno, se lo llevaron para allá. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, estaba listo y aquí han pasado días. ¿Ya? Aquí la ayuda me marca que han pasado días. También me dice, Jacobo fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Después viene Santiago, que también es decapitado. ¿Ya? Después también habla de que le cortan la cabeza. Los días de los panes sin levadura eran parte del festival de la Pascua, que se celebraba en primavera. Y de los 4 grupos eran 16 soldados que estaban custodiando a quién? Estaban custodiando a Pedro. Bien vigilado, no sea que se me escape como se le escapó a los fariseos. ¿Ya? 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué? ¿Por qué oraba? Líbralo, Señor. No, aquí hay una oración tan constante. Ya hay una evidencia. ¿Qué es lo que le pasó a Jacobo? Y Pedro va por el mismo camino. Peor para Pedro, porque es un líder muy conocido, muy nombrado, y va por el mismo camino. Es decir, la cabeza de Pedro va a rodar. Y la iglesia ora para que Dios intervenga, haga un milagro. ¿Se acuerdan de un milagro que ya fue librado de la cárcel? Dios puede hacer otro milagro, pero hay 16 soldados. Veamos qué Dios puede hacer. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Es decir, oiga, 16, pero más encima encadenado. No te podía arrancar por ningún lado, Pedro. Encadenado. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. No va a ser, no. Lo más lógico porque mejor ir, y estamos hablando que quizás lo tenían atado hasta sin zapatos, pero átate las sandalias, cíñete, abrígate, ponte bien tu ropa. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Dijo, esto es una visión, no, no estoy saliendo, pero voy a ver, yo vi animales que bajaban y subían, debe ser la misma, una visión que Dios me quiere mostrar. Entonces Pedro, no, voy a leer 10. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Pedro esperaba lo mismo. Yo creo que estaba ya entregado a decir, Señor, ya voy a morir. Entonces, Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Yo creo que querían verlo castigar, pero ahí públicamente a Pedro. Y es librado. Ahora, aquí podemos hacer diferentes consultas. ¿Sí? Muchas consultas. Y es la siguiente consulta. ¿Por qué Jacobo muere decapitado? También que era apóstol. ¿Y por qué Pedro no muere decapitado? ¿Por qué no el Señor envió un ángel? ¿Por qué el Señor no envió un ángel a también a librar a Jacobo? ¿Hay privilegios? ¿O hay planes del Señor? ¿Por qué? Ya voy a ir a otro por qué. ¿Por qué el Señor no libró a Esteban y libró a Pedro? ¿Ah? ¿Por qué no? Y nosotros ahí podemos decir, es que es la voluntad del Señor, es lo que el Señor ha determinado. Por eso usamos la palabra mi Dios. Y también usamos la oración, hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra. Y a veces, no sé, pues no la entendemos, no nos gusta la voluntad de Dios, pero debemos de acatarla y obedecerla. Así Dios lo quiso, amén. Amén, diga amén, amén. Así Dios lo quiso, lo hizo. Y cuando a usted le toca un ejemplo, una idea, la mala situación, los malos momentos, y al otro hermano le está yendo bien, ¿usted no acepta esa voluntad o la acepta? O usted dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a ellos no? Y ahí no olvidamos que es la voluntad de Dios. Cuando nos conviene, amén, es la voluntad de Dios. Pero cuando no nos conviene, no es la voluntad de Dios. Aquí pasó esto. Dios libró a Pedro. Y amén. Tenía un propósito y sí, vamos a seguir viendo los propósitos que Dios tiene encaminado a Pedro. Pero el final de Pedro, de cada tiene más extensión, un mayor trabajo, pero su final no es como un apóstol que va a triunfar, que muere con una muerte digna. No, tiene una muerte también atroz. Si los apóstoles murieron así a veces, nosotros queremos morir en gloria. Qué complicados somos, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Llegó a la casa de María, la madre de Juan. ¿Ya? Quizás esta madre es la que ha perdido su hijo. María, la madre de Juan. Estaban de luto, pero también estaban orando por Pedro. Los querían, lo amaban, pero va a casa de la madre de Juan. El que tenía por sobrenombre Marcos. Parece, será el mismo, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver. Ahí vamos. Este personaje, Juan Marcos, empieza a aparecer más adelante, ¿ya? El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ya, voy a tener que retractar esa parte, si era o no la misma mamá de Juan y Jacobo, ¿ya? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¡Wow! Pero no abrió la puerta. ¿Ya? Estaba tan feliz, pero se le olvidó abrir la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. ¿Qué problema? No abre la puerta y ahora estás loca. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señas
de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué? Acá Jacobo. Jacobo era el hermano del Señor. Jacobo era el hermano del Señor que se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén. El hermano del Señor se llamaba Jacobo y se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén y que escribió la epístola de Santiago. Pablo se refiere a él como uno de los pilares de la iglesia y también lo describe como un apóstol. Hacerlo saber a quién, a Jacobo y a los hermanos. Estoy pasándome, ya, estoy llegando. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados. Aquí había un problema para los soldados, nadie quería ser soldado. Sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y la dinámica del reino me habla, la oración constante es clave para la liberación. Esta es una ayuda que me da. Dinámica del reino, la plenitud. Este conflicto es un estudio respecto a la permanente confrontación con el mal. Los Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Su hijo mandó matar a Juan el Bautista. Su nieto decapitó a Jacobo. Ahora tenían encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él. No estaba solo sufriendo, sino había hermanos llorando por Pedro. Sufría con él y de rodillas en oración. Hora tras hora los creyentes agonizaban en oración. Y cuando ya hicieron todo lo que podían hacer, Dios empezó a obrar. De repente un ángel anestesió a los 16 guardas y le soltaron las cadenas a Pedro, pero ni Dios ni sus ángeles hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismo. El apóstol tuvo que ponerse sus ropas, sus sandalias y seguir al ángel, pensando que era una visión, ¿se acuerdan? No hubo nada que estorbara la fuga. Una puerta de hierro se le abrió de suyo, dice, sola, y las oraciones sinceras y perseverantes trajeron la liberación del apóstol Pedro. Es curioso, pero el único impedimento que encontró Pedro es para la risa, mire. El único impedimento que encontró Pedro fue la puerta de la entrada de sus amigos. Y es que aún aquellos que oraban algunas veces no ven ni creen en la prontitud con que Dios obra cuando ellos elevan súplica. Salió, se abrió la puerta de la cárcel, pasó entre medio de los guardas y todo lo demás. Pero estaban como locos, oye, ábranme la puerta. Pasó Rodrigo, ay, Pedro, oye, pero ábranme. Oiga, pasó la puerta del hierro, se abrió, pero esa puerta no se estaba abriendo. Y no creían, y además ya lo estaban dando por muerto, es su ángel, se murió ya Pedro. Nos viene a avisar que se murió. Oiga, está bueno el comentario, me gustó mucho. Y Herodes no encuentra nada mejor que malos soldados y los decapita porque se le arranca entre 16, se les pierde a Pedro. Imagínense la cara de esos soldados. ¡Oh, qué terrible! Ellos se pusieron pálido, pero miraron para adentro, los que están al lado de Pedro, miraron, no está Pedro, ¿qué pasó?
Oye, vieron dos, y aquí no ha pasado nadie, y para allá tampoco, y cómo si no está. Y más encima mandan a buscar a Pedro. No está Pedro. ¿Y qué cosa podemos decir? No está Pedro, no sabemos qué pasó. Estábamos ahí y no está Pedro. ¿Le creerían? No le creyeron nada y los mataron. Wow. Los mataron. Bien, hasta ahí no va a llegar la lección. Acordemos, sigue este capítulo que es interesante.